o sí lo aprovechó, pero lo aprovechó para un pequeño grupo, digamos, ¿no es cierto? Y se sabe que eh, en los conventos medievales probablemente había un pequeño desarrollo científico, pero que se quedó oculto hasta la etapa que llamamos Renacimiento. En la etapa que llamamos Renacimiento o Humanismo, a siglo XVI, ya casi llegando al siglo XVII, ahí es cuando recién se destapa un poco la parte científica y política en Europa que era medieval católica. Y hemos visto que esto se destapa con diferentes nombres. Este, hemos visto que en Inglaterra, eh, Tomás Moro hace un lindo libro que se llama Utopía, donde él habla de la posibilidad de una nueva sociedad. Hay otros personajes también parecidos a Tomás Moro, como Campanella y otros que escriben también alegorías acerca de una ciudad nueva, de un mundo nuevo, donde todo sea más justo, donde todo sea mejor. Es decir, están proponiendo una nueva sociedad. No se animan a proponerla dentro mismo de Europa. Dicen, tal vez hay un lugar donde podría darse esto, pero están proponiendo ya un nuevo modelo social. A esto va a contribuir fuertemente en la etapa del Renacimiento la aparición de Copérnico, que establece una nueva forma de entender el universo, es decir, la forma correcta de entender el universo. Copérnico es el que se da cuenta que no es que la Tierra está en el centro de todo y todo gira alrededor de la Tierra, es al revés, el que está en el centro de todo es el Sol, y nosotros giramos alrededor del Sol y la Tierra gira sobre sí misma también. Entonces, esos descubrimientos los hizo Copérnico. ¿No? Copernique significa trabajador del cobre, eso significa el apellido Copérnico, porque la familia de Copérnico vivía cerca de unas minas de cobre, tradicionalmente. Entonces, Copérnico, el apellido Cooper, hay varios apellidos eh, ingleses y alemanes que tienen que ver con esto, con el apellido Copérnico, Cooper, cobre. Entonces, Copérnico logra establecer el verdadero movimiento de la Tierra y de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol. Eh, y esta idea de Copérnico llega a mucha gente y mucha gente empieza a pensar de nuevo cómo es el universo realmente. Entonces esto es un gran avance, porque después con el tiempo va a aparecer Galileo, que va a corroborar todo lo que dice Copérnico, y con el tiempo va a aparecer Newton, que va a establecer leyes de la física para mostrar cómo es que funciona el universo. Es decir, el universo funciona así, así, así. ¿Sí? La ley de la gravedad la va a descubrir él. Esto solamente se va a modificar con Einstein, con la teoría de la relatividad. Pero hasta Einstein, Newton es el que da las pautas de cómo funciona el universo. Pero Newton tenía mucha valoración por Copérnico y Galileo y Tycho Brahe, todos aquellos que habían hecho descubrimientos interesantes. Ya, ya Galileo hace algunos descubrimientos en torno a la gravedad, mucho antes que Newton. Entonces hay una serie de descubrimientos científicos que van abriendo la mentalidad europea. Lo que ayuda también por esta época es la aparición de la imprenta. Gutenberg crea los tipos móviles, porque antes había ustedes creo que habrán leído o habrán escuchado de los famosos viajes de Marco Polo, un comerciante que al principio viajó con su padre, después viajó él solo, viajó hasta la China, viajó hasta toda la parte oriental, hasta Japón, y conoció a estas culturas totalmente diferentes de la cultura europea y no escribió, dicen que él una vez que estaba este, en la cárcel, lo agarraron prisionero, le contó a otra persona todas las cosas que él había visto y esta persona escribió, dice,
Marco Polo me contó esto. Y de esos viajes él cuenta todas las cosas que ha visto. Y ahí se ve que él en la China vio como los chinos ya habían descubierto la imprenta, pero tenían tipos fijos. Es decir, ellos grababan las letras sobre una madera y esa madera después la ponían con tinta y sacaban muchos ejemplares, pero era un texto fijo. La novedad que hizo Gutenberg en Alemania fue los tipos móviles, es decir, letras sueltas que se podían combinar de diferentes maneras para hacer diferentes textos cada vez. Gracias a eso, entonces, Lutero, que se enojó con el Papa y creó su propia iglesia protestante, eh, Lutero hizo imprimir la Biblia, porque Lutero decía, eh, no es posible que la Biblia la conozca solamente el sacerdote, porque antes, durante casi toda la Edad Media, el sacerdote en la misa leía la Biblia en latín y la hacía de espaldas a los fieles. O sea que los fieles ni entendían latín ni sabían qué diablos es lo que se estaba diciendo ahí. Por eso es que en las iglesias católicas habían muchas imágenes, para que los fieles tuvieran una cierta idea de los diferentes pasajes de la Biblia, pero no le leían la Biblia a los fieles, tampoco les enseñaban a leer. Entonces, una de las cosas que hace Lutero es traducir la Biblia, por lo menos toda la parte cristiana, traduce la Biblia al alemán y hace que la gente aprenda a leer. Entonces, Lutero desarrolla la educación en Alemania. Es necesario que la gente sepa leer y escribir, dice. Y además es necesario que cada persona, fíjense qué interesante esto, se forme su propia idea sobre la Biblia. Fíjense, Lutero dice, no hay que imponer una interpretación de la Biblia para todos. Hay una interpretación general, sabemos de qué trata la Biblia, de qué va el asunto, pero la interpretación última la tiene que dar cada uno de los fieles leyendo por sí mismo la Biblia. Por eso hay que imprimir la Biblia y enseñarle a la gente a leer. Entonces hay un avance en la educación en los países protestantes que imitan a Lutero. Fíjense que en esta época, en la época de Lutero, eh, hay varios que lo siguen, este, y hay uno que lo sigue, ya vamos a recordar su nombre, pero se cartea, Lutero se cartea con todos aquellos líderes religiosos que siguen la idea protestante de él, una idea nueva, una forma menos literal, un poco más libre de entender el Evangelio. Y en una carta, en una carta que uno de estos seguidores de Lutero le escribe, dice, refiriéndose al hecho de que ellos no quieren la pura confesión, los curas católicos, que el fiel se confiesa ante el sacerdote y el sacerdote le da penitencias. Y ellos dicen, esto no tiene ningún sentido. El único que puede perdonar para empezar es Dios. El sacerdote no puede perdonar, no tiene ese valor, esa posibilidad de perdonar. Es una estupidez. Solamente Dios puede perdonar, no el sacerdote. Entonces dice, el sacerdote no puede perdonar, pero puede orientar a los fieles. Entonces uno de ellos le escribe, será necesario, tal vez, una nueva ciencia de la espiritualidad para los fieles. Será necesario una psicología. Ahí aparece por primera vez la palabra psicología, chicos. ¿Sí? Estamos hablando entre los siglos XVI y XVII, con la aparición de la iglesia protestante. Ahí aparece la palabra psicología, no antes. La palabra psicología está hecha en torno a vocablos griegos, pero no es una palabra griega. Los griegos nunca inventaron la palabra psicología. Esa palabra la inventaron los protestantes aproximadamente entre el siglo XVI y XVII de nuestra era, 1600 y tanto. ¿Sí? Eso también tenerlo en cuenta. Entonces, entonces eh, Lutero implica también un cambio radical para toda Europa. Implica
cambio en la manera de entender el cristianismo, implica la utilización muy astuta por primera vez de la imprenta, eh, implica también una aparición de la necesidad de la educación, y son los primeros que hacen escuelas primarias y secundarias. Frente a esto, después la iglesia también se va a preocupar y la iglesia también va a crear escuelas, bla, 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 bla. ¿Mm? Este, ahí van a aparecer las primeras escuelas católicas. Hasta el día de hoy, ahora la iglesia católica se precia de tener siempre la mejor educación, pero durante toda la Edad Media la iglesia no educó absolutamente a nadie, le convenía que la gente fuera ignorante. Todavía le conviene un poco a la iglesia que la gente sea ignorante. Eh, pero en fin, es gracias al protestantismo que Europa empieza a despertarse en el sentido de que la gente tiene que aprender a leer, escribir, eh, en el sentido de que tiene que usarse la imprenta, en el sentido de que la Biblia tiene que ser traducida, la traducen al alemán. Entonces hay un movimiento muy interesante a nivel cultural que hace Lutero, no porque Lutero estuviera preocupado desde el principio de lo cultural, él está preocupado por lo religioso y él quiere que la gente tenga defensas frente a una iglesia católica que él piensa que es una iglesia tramposa. Esto surge porque Lutero va a Roma, necesitaba hablar con el Papa y allá ve un montón de cosas que lo dejan bastante preocupado. Una de las cosas eran este, las famosas bulas papales. El Papa hacía una especie de contrato con algunos ricos, que eran todos ignorantes, y eh, hacía una especie de documento por el cual una familia cristiana le daba mucho dinero a la iglesia y a cambio de ese dinero el Papa le otorgaba un documento por el cual esa familia iba a ir al cielo. Esta familia ha respetado su iglesia y está colaborando con la iglesia y por lo tanto nosotros decimos que ellos, toda la familia, cuando mueran irán al cielo, estarán al lado de Dios, al lado de Jesucristo, bla, bla, firmado el Papa. Así firmaban antes, yo el rey, yo el Papa. Eh, Esto y muchas otras cosas lo encolerizan a Lutero, cuando Lutero se da cuenta cómo la iglesia le toma el pelo a la gente para poder ganar plata de cualquier manera. Eh, con esto hay dos cosas interesantes. Una, que Lutero se enoja mucho, vuelve a Alemania y al final se separa de la iglesia y crea la iglesia protestante, porque él protesta frente a todo eso. O la iglesia luterana, porque el Lutero crea una nueva iglesia. Eh, Ojo que obviamente el Papa lo manda a matar a Lutero, pero los príncipes alemanes lo defienden a Lutero porque los príncipes alemanes le tenían que pagar cada tanto un tributo al Papa y ellos no querían pagarle tributo al Papa. Dice, el Papa se está abusando de nosotros, ¿eh? Entonces los príncipes dicen, lo vamos a apoyar a Lutero, así el Papa no deja de joder, no le tenemos que pagar ningún tributo, punto. Entonces Lutero se ve apoyado por los príncipes alemanes y ahí logra que el Papa no lo mande a matar, o si lo manda a matar, que no lo mate finalmente, porque lo hubieran matado. Eh, entonces ahí hay una separación bastante brusca al principio entre lo que va a ser la iglesia protestante o luterana y la iglesia católica. Ya antes se había producido un problema, si ustedes recuerdan, yo les hablé de Tomás Moro, que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería que Tomás Moro, que era el alto prelado de la iglesia en Inglaterra, eh, lo divorciara y no quería. Tomás Moro dijo, no, para la iglesia no existe el divorcio. Y Enrique VIII le instruye para que le ayude a divorciarse y le dice, no, para la iglesia no hay divorcio. Dice, tenés que hablarle al Papa. Dice, no, no le voy a hablar al Papa, porque yo sé lo que tengo que hacer. Entonces finalmente lo presiona el rey
Este, y Tomás Moro no quiere. Le dice, salgamos de la iglesia, hagamos una nueva iglesia y tú vas a ser el capo de esta nueva iglesia inglesa. Eh, y como Tomás Moro no quiere, porque dice, sí, tú eres el rey, pero yo no te obedezco a ti, le obedezco al Papa. Y esto que tú me dices no es un asunto realmente político, es religioso, porque un divorcio es un problema de la iglesia. Eh, entonces, eh, el rey Enrique VIII lo manda a matar a Tomás Moro. Tomás Moro alcanza a escribir su librito La Utopía, que es por eso que nosotros estudiamos a Tomás Moro. Y de todas maneras, Enrique VIII crea la iglesia anglicana, se separa de la iglesia romana. Así que hay dos divisiones de la iglesia romana, una en Inglaterra con la iglesia llamada anglicana y otra en Alemania con Lutero. Lo de Lutero es más grave porque se cuela a otros países, no solamente en Alemania, sino en Suiza y en otros lugares. Empieza el protestantismo a ampliarse, a ser más grande. Así que ahí son dos escisiones muy fuertes que tiene la Iglesia Católica. Van a venir escisiones más fuertes después. Eh, por esto es que la Iglesia después le hace caso a Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, que él se preocupa de la educación. No tanto de la educación primaria, pero sí de la secundaria. Él quiere avanzar más allá que los protestantes. Dice, está bien, le enseñaremos a los chicos esto, pero le enseñaremos más todavía, los vamos a preparar. Porque Ignacio de Loyola se da cuenta que el luteranismo se viene muy fuerte y dice, nosotros también vamos a crear escuelas. ¿Pero por qué querían crear escuelas? Porque el asunto era impedir que los protestantes, enseñándoles a leer a la gente y dándoles una nueva versión de la Biblia, pudieran combatir a los cristianos. Entonces, Ignacio de Loyola dice, no, nosotros vamos a combatir a los protestantes. Y por eso hace la Compañía de Jesús, en la cual hay grandes nombres ahí, y manda misioneros a varias partes del mundo para levantar la Iglesia Católica y luchar contra los protestantes. Entonces, San Ignacio también se preocupa de crear escuelas. Así que esto viene bien porque de alguna manera hay una gran cantidad de gente europea que va a empezar a ampliar sus conocimientos, se amplía la cantidad de gente en Europa que empieza a leer y escribir, al mismo tiempo como Gutenberg había creado la imprenta, se amplía la capacidad de las personas para comprar libros, para leer toda clase de literatura. Junto con esto sabemos nosotros que hubo toda esa etapa renacentista, todo esto es el Renacimiento y el humanismo, y la etapa del Renacimiento tiene que ver también con el arte, ¿no es cierto? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, este, Giotto que estaba antes, pero hay una nueva sensibilidad para la pintura que inmediatamente después, ustedes saben, el descubrimiento de América implicó que España tuvo mucho dinero, que sacó plata y oro de acá de América, y España tuvo mucho dinero de pronto. Pero como los españoles eran tontos, ya les dije que sacaron de España a los árabes y a los judíos, que eran los únicos inteligentes en el territorio. Entonces los españoles, como no eran inteligentes, tenían plata, pero fueron perdiendo su dinero, porque en lugar de fabricar cosas, compraban cosas fabricadas. Entonces los franceses, los holandeses, muchos otros empezaron a fabricar cosas para venderle a los españoles. Eh, además, los españoles perdieron una batalla importante contra Inglaterra. Así que de nada le sirvió a España este, el dinero que sacó de América. Dicho sea de paso también, Inglaterra permitió que hubieran piratas que atacaran a los barcos españoles. De ahí que se sabe que muchos barcos españoles se hundieron con
todo el oro y la plata que traían. La idea era atacar a los barcos españoles y robarles el oro y la plata, que hicieron varios ingleses. Pero en algunos casos los barcos se hundían y nadie se quedaba con el dinero. Pero más importante que esto entonces, como les digo, es recordar que como los españoles no eran industriosos ni industriales, empezaron a comprar cosas a los países vecinos. Y un país que se avivó en esto fue Holanda. Los holandeses empezaron a fabricar cosas y les vendían a los españoles. Entonces los holandeses se hicieron ricos ganando dinero, produciendo cosas y vendiéndole a los españoles que eran los que traían el dinero. Y gracias a eso Holanda también creció a nivel artístico. Eh, durante el siglo XVII y XVIII, Holanda tuvo algunos de los mejores representantes en pintura, ¿sí? Eh, Rembrandt, uno de ellos, fue el primer retratista que inventó, digamos así, el claroscuro, jugar con las luces y las sombras para que las figuras tuvieran más relieve, que parecieran más auténticas. Eh, Rembrandt, Rubens, hay varios pintores flamencos extraordinarios, ¿no? Flamencos porque eran de Flandes. Flandes abarcaba Holanda y otros países pequeños cercanos, y ahí tenemos un foco de cultura muy, muy interesante en Holanda, de comercio y de cultura. Eh, Hay una cosa interesante, fíjense, ¿por qué les hablo de Rembrandt y de Rubens? Por lo siguiente, los cuadros que se hacían antes durante la Edad Media y el Renacimiento, ya con Leonardo da Vinci y todos los grandes del Renacimiento, eran cuadros para la iglesia, la mayoría. La iglesia era la que eh, ocupaba a los artistas. Pero en Holanda, en Flandes, eh, los flamencos, como les digo, vendían cosas, procuraban hacer tapices, telas suntuosas, y le vendían a los españoles. Los españoles gastaban plata en eso, entonces esa plata de los españoles iba a parar a Holanda. Y los holandeses empezaron a ser ricos, fueron los primeros burgueses, ahí aparece realmente la burguesía, son los primeros burgueses ricos. Estos burgueses no descendían, no tenían títulos nobiliarios, no descendían de la nobleza antigua, como si en España. En España había gente que descendía de la nobleza, pero eran los perezosos que no sabían hacer nada. En cambio, los holandeses eran industriosos. Entonces aparece ahí una burguesía nueva. Y el señor burgués quiere ser retratado, él con su esposa, con sus hijos, y él contrata a un pintor que le haga un cuadro donde aparezcan él y su esposa. Y paralelamente es en Holanda donde los pintores desarrollan el descubrimiento, que no se sabe si fue en Holanda o en otra parte, de la pintura al óleo. La pintura al óleo era interesante por dos motivos. Primero, porque permitía hacer cuadros más pequeños, no se trata de los grandes frescos así, renacentistas, sino un cuadro de un tamaño relativo, y el óleo permite, además, óleo significa aceite, ¿no es cierto? Óleo y aceite provienen de la misma palabra en realidad. Aceite proviene de aceituna, óleo proviene de oliva, que es lo mismo, la oliva es la aceituna. Entonces, cuando uno dice aceite de oliva, está diciendo una estupidez, ¿no? Es como si estuviera diciendo aceite de aceituna, aceite de aceite. Entonces, el óleo es un aceite, y la pintura al óleo es una pintura diluida en aceite, en cierto tipo de aceite, que permite que esa pintura no se seque tan rápidamente como cuando hacían los grandes frescos en la Edad Media, que los hacían sobre un muro. Ese muro previamente ya estaba preparado, pero al pintar se secaba rápidamente. Por eso tenía que ser también tan precisos y veloces los pintores del Renacimiento, porque sabían que en esos grandes frescos que hacían,
la pintura inmediatamente se quedaba ahí, o sea, ya no podías modificar nada. La pintura se secaba muy rápido. En cambio, el óleo no se seca rápido, es aceite. Entonces permite repasar, modificar, alterar, perfeccionar, ¿no? Permite un tiempo, digamos, el óleo. Entonces la pintura al óleo es interesante porque con eso los artistas pueden deliberar más, así con ellos mismos, saber cómo puede quedar mejor un rostro, cómo puede quedar mejor una sombra, una luz. Así que la pintura al óleo se desarrolla muy bien justamente en Holanda. ¿Y qué pasa en Holanda justamente cuando hay la nueva burguesía? Es una burguesía que le paga a un pintor para que el pintor haga un retrato de la familia, de un señor tal, de la duquesa tal, en fin. Hay una mayor dinámica en el arte, porque es un arte que va al sentido del arte de lo individual, de lo familiar, de la familia tal, de la familia cual, y es un arte además interesante porque la creación de la pintura al óleo permite una mayor flexibilidad para perfeccionar los cuadros. Y ahí es donde aparece especialmente Rembrandt, que es un gran pintor holandés, y Rubens, dos grandes pintores, otros más, pero especialmente esos dos. Rubens, un poco más, ¿qué les diría? Ampuloso. En cambio, Rembrandt, un tipo eh, más compacto, más preciso, jugando mucho con el claroscuro. Este, bueno, yo les hablo de esto porque cuando yo era niño mi madre estudiaba arte, entonces mi casa estaba llena de libros de arte y cuadros, así que esto es una historia que la conozco bastante bien desde hace muchos años. Pero, como les digo, entonces en Holanda, en Holanda empieza a producirse la primera burguesía, ¿no es cierto? Porque hay todo un espacio así, desde la Edad Media hasta la Edad Burguesa, que aparecen los primeros burgueses, que es una historia larga, no es que de un día para otro apareció la burguesía, ¿no es cierto? La burguesía viene de la palabra burgo. Burgo es una ciudad, pero antes de ser una ciudad, burgo significaba eh, una especie, ¿cómo les diría?, de pequeña tienda comercial. Los primeros comerciantes de la Edad Media eran tipos que se iban con sus bártulos, se quedaban en un lugar y vendían sus cosas. ¿Sí? Como actualmente alguna persona no tiene un lugar exactamente en la cancha, pero va y pone sus cosas por ahí cerca para vender. Esto es antiguo, se hace en la Edad Media, fines de la Edad Media, el burgo era esa tiendita. Uh, con el tiempo, burgo se le llama a las pequeñas ciudades que se van formando. Esas ciudades se van formando al mismo tiempo que el comercio se va desarrollando. Entonces, Burgo hace referencia al tipo de comercio, del tipo que va, arma sus cositas y se pone a vender, y no vende en cualquier parte, vende donde hay gente, o sea, no va a ir al desierto a vender. Y Burgo también se le va llamando a la ciudad que se va formando poco a poco. Entonces, el burgués es el hombre de la ciudad, a diferencia del hombre de campo. Cuando hablamos del hombre de campo no estamos hablando del campesino, sino del señor feudal, digamos. Entonces hay todo un pasaje del señor feudal hasta la burguesía, hay una transformación del feudalismo hacia la burguesía. Entonces la burguesía tiene que ver con el desarrollo del comercio. El señor feudal no era comerciante, era un dueño de tierras que de vez en cuando se le ocurría ir a la guerra y se llevaba a todos sus sirvientes con él para hacer la guerra. Uno de los motivos de la guerra era irse a Medio Oriente y luchar contra los árabes que se habían tomado un lugar que se llamaba Tierra Santa. Y ahí se peleaban árabes contra cristianos. Muchas veces ganaron los árabes. ¿Mm? Pero la burguesía es el paso de la Edad Media hacia una sociedad comercial.
La sociedad feudal es una sociedad rígida que estaba inspirada por la iglesia y por los reyes y los señores feudales. Feudo significa un terreno, un lugar que el rey te da por tus servicios. Y ese es tu feudo, ¿no? Es tu tierra, ¿no? Entonces el feudalismo se trata de esta etapa feudal donde hay los caballeros con sus feudos, sus siervos, que no son esclavos, son siervos, porque tienen derecho a tener un terreno propio para sembrar para ellos, pero son siervos porque se deben a ese lugar. El señor feudal, si en algún momento decidía vender su tierra, en la época que ya hubo más comercio, la vendía con los campesinos adentro también. Eso se ha hecho en Bolivia hasta 1952, por si no lo sabían. En Bolivia, antes de la reforma agraria, se vendían las haciendas con la gente que estaba adentro también. Los animales, las personas que trabajaban ahí, todo se vendía. Las personas eran vendidas junto con la hacienda. Eso pasaba antes del 52 en Bolivia, ¿sí? En 1952 yo ya estaba avanzando en la escuela primaria. Este, o sea que cuando yo ya era grandecito, Bolivia todavía estaba en una etapa feudal, típica de la Edad Media europea. Esto se lo digo para que ustedes entiendan que Bolivia recién está empezando a vivir la modernidad. Bolivia ha pasado de la etapa feudal a la premodernidad, a modernidad. Recién se está desarrollando Bolivia. Todavía le falta mucho a Bolivia para estar al mismo nivel que Europa o que Estados Unidos. Eh, Todavía la gente campesina aquí sufre, a pesar de que ya no son eh, siervos, pero todavía la gente campesina tiene muchas tareas que hacer. Todavía hay mucho que luchar en Bolivia, en Perú, en toda Latinoamérica. Pero bueno, volvamos al asunto. En Europa, entonces, en Holanda, la burguesía empieza a desarrollarse. Les muestro Holanda porque es un caso típico del desarrollo de la burguesía. El desarrollo de la pintura, de los cuadros, es una muestra de cómo avanza la burguesía. El señor burgués es un comerciante, no es un señor feudal, no es un señor que tiene tierras porque el rey le dio, porque conquistó, fue a luchar contra los infieles. No, es un comerciante, tiene dinero. Entonces los holandeses son los primeros que hacen que el dinero, ¿no?, sea un modo de poder progresar socialmente, ¿sí? Entonces es la primera, la primera región comercial, realmente, propiamente hablando comercial, donde aparece la primera burguesía, ¿no es cierto? Burguesía comercial, burguesía económicamente hecha burguesía. Entonces, los burgueses se hacen retratar. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque el burgués paga para que retraten a él y a su familia. Y esto es hermoso porque entonces el pintor no depende de la iglesia para que la iglesia lo llame a hacer algo. Él hace un trabajo libre. Un burgués lo llama para que haga su retrato. Como después, mucho tiempo después, cuando apareció la fotografía, una persona va a que el fotógrafo haga una foto de familia. Antes empiezan entonces los pintores independientes. Eso le permite justamente a Rembrandt y a muchos grandes pintores, les permite hacer obras propias, que antes era difícil porque, como les digo, antes todo se hacía para la iglesia, entonces la iglesia era la que pagaba, no pagaba, mantenía al pintor para que haga todas esas obras en las iglesias. Pero con el tiempo aparece el pintor eh, burgués, ¿no?, que pinta a los señores burgueses. Es el pintor que puede darse el lujo de pintar él sin nadie más o con un par de ayudantes, y él vende su trabajo. Y el burgués le compra su trabajo, le paga su trabajo. Entonces empieza a ver un arte nuevo,
es un arte más libre, ¿cierto? Por la técnica del óleo y por el hecho de que el pintor vende su trabajo, el artista vende su trabajo. Y eso le permite también hacer pinturas que a él le dé la gana hacer. O sea, ¿no? De ahí hasta el siglo XX hay una evolución de esta libertad en el arte. El artista empieza a pintar de acuerdo a su propio estilo, empieza a hacer cuadros para él, no solamente para vender, sino para él mismo, decir, me da la gana de pintar esto, ¿no es cierto? De ahí que hay varios cuadros de Rembrandt, este, como habrá después de Velázquez, como habrá después de varios pintores interesantes, que son obras hechas por ellos, para ellos mismos, que no son para venderle a nadie, son para ellos mismos desarrollar un arte personal, porque durante la Edad Media y casi en el Renacimiento era un arte de escuela. El arte era, digamos, Leonardo o Miguel Ángel era la escuela de Miguel Ángel, o sea, había muchos tipos que iban a estudiar, o con Giotto, que estaba un poco antes que ellos. Entonces yo estoy en la escuela de Giotto, entonces Giotto me dice cómo tengo que pintar. Entonces hay un mural enorme. Entonces tú vas a pintar esta parte, tú esta parte, tú esta parte, vas a hacer así, 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 así. Hay una dirección general. El que hace la dirección general es el pintor al cual le van a atribuir toda la obra, aunque no la haya hecho toda, tiene sus ayudantes. Pero es una escuela, la escuela de Giotto, la escuela de Leonardo, ¿no es cierto? Son obras colectivas enormes, hechas para la iglesia por lo general. En cambio, como les digo, lo lindo del arte en el siglo XVII, XVIII, es el arte individual. Rembrandt hace el arte que él quiere hacer. Nadie le dice lo que tiene que hacer. Él lo hace. Él va creando un estilo personal. ¿Sí? Entonces empieza de ahí, en Holanda, empieza el comercio, empieza la industria y empieza el arte individual. El arte individual en el sentido tanto como que el pintor va a poder hacer el arte que él quiere, incluso cuadros no para vender, sino para él mismo, y también el arte individual en el sentido en que un señor burgués va y dice, quiero un retrato de mi esposa y mío, sí, por favor díganos cómo tenemos que estar acá. Ya, un retrato. Como hoy en día se saca una foto de familia, en ese entonces era el arte individual. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto es interesante, chicos, el arte, la literatura, todas aquellas cosas que a veces se ven como no teniendo nada que ver con el resto de la historia, tienen que ver con la historia, porque muestran cómo se va transformando la sociedad. De la sociedad medieval a la sociedad burguesa hay un tramo muy interesante que estudiar. Y esa sociedad burguesa sigue hasta el día de hoy. Estamos en diferentes etapas de la burguesía. Podemos pensar, bueno, Marx estudió la burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado, cómo se puede hacer la revolución. Pero la revolución marxista hasta ahora fracasó. Fracasó en Rusia, fracasó en China. Eh, el capitalismo ha resultado ser más productivo. Sí hay algunos pequeños países que todavía siguen eh, con una tendencia marxista, como Cuba, por ejemplo. Es obvio que no ha podido resistir Cuba el embate del capitalismo. Es un país pobre, muy pobre. Entonces Cuba trata de exportar la revolución para que otros países como Bolivia le ayuden. Pero los grandes países que eran comunistas como la Unión Soviética, que era Rusia más otros países, y China han dejado de ser comunistas, son capitalistas. Eh, pero quiere decir que la burguesía es la que triunfó desde el siglo XVII hasta ahora. 17, 18, 19, 20, 21. Todos estos siglos son el desarrollo del capitalismo, no es el desarrollo del comunismo.
El comunismo, que en algún momento se los voy a aclarar bien este asunto, no existió nunca el comunismo, existió el Partido Comunista, pero lo que han existido son diversas formas de dictadura del proletariado, pero no comunismo. En el comunismo ya no hay Estado, y lo que hemos visto es al revés, hemos visto mucho Estado, tanto de derecha como de izquierda, pero un Estado fuerte. Así que para que desaparezca el Estado falta mucho todavía. Eh, pero lo que hemos visto es que el capitalismo hasta ahora ha triunfado. No estoy diciendo que el capitalismo sea bueno o que sea mejor, sino estoy hablando de una realidad. El capitalismo triunfó hasta ahora, el comunismo no. Sí podemos hablar de diversas formas de socialismo. Al fin y al cabo, el más, si uno se toma en serio el nombre, es Movimiento al Socialismo, no el comunismo, el socialismo. Entonces, este ascenso de la burguesía en Europa significa un cambio en todos los moldes de pensamiento europeo. Se va a pasar de la Edad Media al Renacimiento y de ahí a la llamada Edad Moderna. Entonces, en la Edad Moderna, ¿qué encontramos? Ciencia, técnica, arte, literatura. Hay un cambio fundamental e incluso cambio en la parte religiosa. Encontramos en Alemania y varios países la religión protestante o luterana y encontramos en Inglaterra la religión anglicana, que son separaciones del catolicismo. Entonces, poco a poco hay un cambio y, por supuesto, avanza la ciencia a partir de la astronomía, a partir de un mayor conocimiento de cómo funciona el universo, cómo funciona el cosmos, cómo funciona la Tierra, ¿no es cierto? Ustedes saben que lo interesante del descubrimiento de la ley de la gravedad es saber cómo funciona todo el universo, pero de paso cómo funciona la Tierra. ¿Por qué las cosas se caen? ¿Por qué hay esa atracción, esa ley de la gravedad que hace que todo pueda caerse hacia el centro de la Tierra? Hay algo que atrae ahí. Hoy en día con Einstein vamos a decir, no, es al revés. Hay algo que aplasta más bien. Einstein dice que según la teoría de la relatividad, hay como una presión del espacio-tiempo, sobre los diversos planetas. Digamos que el espacio-tiempo nos aplasta y nos hace quedar sobre la Tierra. No es que hay una gravedad que nos atrae desde el centro de la Tierra. No, es algo que nos aplasta más bien. ¿Sí? Es la teoría einsteiniana de tiempo-espacio. Uh, entonces hay un desarrollo muy importante de la ciencia. Ese desarrollo científico se va a dar y se va a acelerar especialmente después de la Revolución Francesa. ¿Por qué ocurrió la Revolución Francesa? Saben ustedes que, aparte de estos primeros fundadores de la ciencia y de la ciencia social, tenemos que ver que aparecen los grandes filósofos de los siglos XVII, XVIII, Rousseau, por ejemplo, que si bien escribió en francés, pero Rousseau había nacido en Suiza. Rousseau escribe El contrato social, La nueva Eloísa, eh, y sobre todo las confesiones. Y Rousseau, en el contrato social, establece lo siguiente: la vida en la sociedad es muy insegura. Cualquier persona podría atacar a cualquiera. Entonces, la sociedad tiene que organizarse. Tendría que haber una policía, tendría que haber algo que proteja a una persona de que otro no le robe las cosas que tiene. ¿No es cierto? Yo soy
un señor, he pasado de un señor feudal a un señor burgués, digamos. Entonces tengo mi familia, mi casa, mis terrenos, puedo tener incluso mis sirvientes, mis animales, tengo una propiedad. Pero, ¿quién me ayuda a proteger mi propiedad y a proteger a mi familia? ¿Cómo protejo yo que nadie venga a alterar mi vida tranquila? ¿Cómo protejo yo a mi familia y a mis bienes? Entonces nos unimos entre varios, decimos, nosotros necesitamos organizarnos como sociedad para proteger nuestros bienes, proteger nuestras familias, proteger nuestras propias vidas. Entonces nos organizamos socialmente y decimos, queremos que alguien nos gobierne. Y elegimos a alguien, y a ese alguien le vamos a llamar un rey. Lo elegimos entre nosotros. Nosotros le hemos dado un poder para que él, con su poder, organice la sociedad y nos proteja. Pero ¿qué pasa si el rey no cumple con el mandato? Nosotros le hemos dado un mandato. Nosotros a usted lo hacemos rey, pero para que nos proteja a todos. Le permitimos que usted tenga un ejército, que tenga esto y esto y esto, pero para proteger a la sociedad, a los ciudadanos que lo hemos elegido rey. ¿Qué pasa si el rey no cumple? Puede no cumplir por esto, por esto, por esto, por diferentes cosas, pero no cumple. Ah, hay que hacerle cumplir. Y si no quiere cumplir, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo. La sociedad civil tiene el derecho de sacar a un rey cuando ese rey no funciona, porque es la sociedad civil la que, directa o indirectamente, ha puesto a ese rey. Si ha permitido que ese rey esté, es lo mismo que si lo hubiera puesto. Por lo tanto, si el rey no cumple con las cosas, la sociedad civil puede sacar al rey. Eso está en un librito que se llama El contrato social, que hizo Jean-Jacques Rousseau. Y ese librito va a tener una gran incidencia en todos los movimientos que hubieron en el siglo XVII y XVIII para establecer las posibilidades de una nueva sociedad. Digo siglo XVII y XVIII porque no es Rousseau solo el que escribe una cosa parecida, hay varios filósofos sociales que escriben cuestiones parecidas. En Inglaterra también Locke hace un ensayo sobre el gobierno civil y ahí él también dice que no pueden haber gobiernos despóticos. Un gobierno tiene que dar posibilidad a no ser abusivo, a no concentrar todo el poder. Un solo rey no puede concentrar todo el poder. Tiene que haber un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. El rey es el ejecutivo, pero no es al mismo tiempo el judicial, tampoco el legislativo. No puede ser que el mismo rey haga las leyes y las haga cumplir. Tiene que haber diferenciación de poderes. El poder legislativo es uno, el poder ejecutivo es otro y el poder judicial es otro. Cuando la misma persona maneja todos esos poderes, entonces ya no hay democracia, hay tiranía. ¿Sí? Se lo repito otra vez. Cuando esos poderes no están separados como debieran estar y los maneja una sola persona, ya no hay democracia, hay tiranía. Y eso ya lo dijo Locke. ¿Sí? Entre los siglos XVII y XVIII se hacen todas estas grandes aportes a la política. Por supuesto, hay otros aportes también. En Francia, Montesquieu hace todo un estudio de cómo deberían ser los gobiernos. Y tiene una cosa curiosa, Montesquieu. Dice, no en todos los países deberían haber los mismos gobiernos. La estructura del gobierno tiene que ver también con la clase de país de que se trate. Hay países más fríos, más cálidos, con poblaciones diferentes. Entonces hay que estudiar de qué población se trata para ver qué leyes son las que hay que hacer.
Por eso su libro se llama El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes es qué tipo de ley conviene que se haga para una sociedad determinada para que la gente no tenga problemas en cumplir esa ley. Que la gente vea que esa ley le favorece para vivir mejor en sociedad. No puedes hacer un cierto tipo de ley a un tipo de sociedad que no va a representar ese, que no va a obedecer esa ley, porque esa ley no tiene en cuenta ciertas costumbres, ciertas cuestiones del clima, ¿no es cierto? Eh, entonces, Montesquieu hace este libro, El espíritu de las leyes, para mostrar cómo hay que estudiar previamente. El rey o el gobierno tiene que estudiar previamente de qué se trata esa sociedad, de qué trata, cómo es esa sociedad, en qué lugar se vive, para, de acuerdo a eso, establecer las leyes que sean necesarias y oportunas. Entonces, el espíritu de las leyes de Montesquieu, el contrato social de Rousseau, eh, algunas de las obras, no todas, este, de algunos otros filósofos, ayudan a que la burguesía entienda que tiene que sacudirse de ideas medievales y tener ideas modernas, ideas que apuntan a que, oigan, ahora hay ciencia, ¿no es cierto? Descartes, por ejemplo, Descartes, ¿no es cierto? René Descartes es, para su época, científico y filósofo. Científico porque es uno de los primeros que hace eh, el famoso gráfico cartesiano, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice cartesiano? Porque él, sus escritos científicos los hacía con el nombre de Cartesius, pero sus escritos filosóficos, ahí ponía su apellido Descartes, Descartes, ¿no es cierto? Descartes. Entonces, los gráficos cartesianos que todavía se utilizan, abscisas y ordenadas, este tipo de gráficos, los inventó él, y él creó una serie de cuestiones matemáticas muy interesantes. Se interesó también por la anatomía, estudió algunos cadáveres cuando todavía se podía hacer, después la iglesia prohibió que se investigue con los cadáveres, pero él hizo un librito que se llama Las pasiones del alma, que no se trata de las pasiones del alma como uno se lo imagina, eh, se trata de cómo funciona el sistema nervioso. Es uno de los primeros trabajos que indaga cómo funciona el sistema nervioso. Uno de los tantos libros que he perdido, ni sé dónde. Lo tenía en francés, además, muy lindo. Eh, Pregúntame dónde está, no sé, o sea, he perdido cantidad de libros. Pero les digo que es fácil leer a Descartes. No sé por qué, esto se los cuento como anécdota nada más. Un día lo charlé con una amiga mía, en lingüística, profesora de francés. Le dije, no sé por qué, pero entiendo mejor el francés de la época de Pascal, de la época de Descartes, que el francés actual. Pero leo el francés antiguo y lo entiendo. Y ella me dice, es imposible, dice, el francés antiguo es muy diferente y es más difícil de entender que el francés actual. No sé, le digo, sería una reencarnación francesa, pero entiendo mucho mejor el francés antiguo que el francés actual, eh, sin haber pasado clases de francés al respecto, ¿no? Pero ahí está. Descartes, por ejemplo, escribe obras muy lindas, es un científico y filósofo. ¿No? Eh, y él también va preparando el terreno para una mente más científica y más abierta. Eh, Ustedes saben, Descartes se lo considera uno de los primeros filósofos idealistas, ¿no? Es el que dice pienso, luego existo, ¿no es cierto? Porque ah, si no existiera ni pensar podría, entonces si pienso es porque estoy existiendo. Eh, y él inaugura prácticamente toda una línea idealista que va a terminar después con Hegel. Ya vamos a ver en un momento determinado esta línea de los filósofos idealistas. Pero todo esto, quiero decirles, converge poco a poco en un clima intelectual, social,
que va a dar lugar a una cuestión muy importante que es lo que se le ha llamado la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da por motivos estrictamente políticos y económicos, ¿no es cierto? Eh, Ustedes saben que Luis XVI, que no era hijo de Luis XV, sino nieto, cuando le toca ser rey era muy jovencito y él tenía miedo de ser rey porque no le interesaba. Y además se lo hacen casar con una princesa austríaca, María Antonieta, que no es María Antonieta de las Nieves, ¿no? Sino María Antonieta, este, una princesa austríaca, que ella la hacen casarse con Luis XVI, entonces ella tiene que viajar a Francia. La mujer tenía que viajar al reino de su marido. Entonces le obligan a casarse con Luis XVI, eran jóvenes los dos. Obviamente hay todo un problema cuando se casan porque durante un tiempo María Antonieta no se puede embarazar y no se puede embarazar porque Luis XVI no le da la gana de hacer el amor con ella. Hay una serie de teorías al respecto. Según algunos, Luis XVI era muy apocado, no le daba por hacer el amor con su mujer, motivo por el cual su mujer empezó a meterse con todos los hombres del reino, motivo por el cual la odiaban todo el pueblo francés, le decían la puta austríaca, o sea, con bronca, ¿no es cierto? Otros dicen que Luis XVI era homosexual, tenía tendencias homosexuales y por eso no hacía el amor con su mujer. El asunto es que le toca a él ser rey y ya como rey tenía que tener descendencia. Era importantísimo en aquella época la descendencia de los reyes, porque esto tenía que ver con familias enteras que dependían de eso. Eh, se heredaban los reinos y se peleaban también por la herencia del reino. Entonces Luis XVI resulta ser un rey bastante estúpido, no sabe manejar el gobierno. Uh, María Antonieta tampoco sabe manejar el reino, lo maneja de una manera discrecional, hace gastos innecesarios. Tuvo varios ministros de economía, Luis XVI, uno de los mejores fue Turgot, tuvo todo eso, Necker, o sea, ha tenido ministros de economía muy buenos, que han escrito libros de economía. A Turgot y a otros se los estudian la historia de la economía. Si ustedes alguna vez agarraron un librito de historia de la economía, van a ver esta parte histórica. Y Turgot le decía al rey, rey está haciendo demasiados gastos, tenga cuidado. Pero los gastos los hacía María Antonieta. El único gasto estúpido y al mismo tiempo heroico que hace Luis XVI es ayudar a los norteamericanos que se estaban independizando de Inglaterra. ¿Sí? Viene, viene un equipo desde la naciente América del Norte que está peleando contra los ingleses y saben que los ingleses se van a venir con todo su ejército para aplastar esa rebelión, esa revolución, y vienen a pedirle ayuda a Francia, le vienen a pedir ayuda a Luis XVI. El que viene a pedir ayuda, el que encabeza esto es Benjamin Franklin. Mucha gente piensa en Benjamin Franklin como el tipo que inventó el pararrayos, pero Benjamin Franklin es un tipo que tuvo una gran eh, importancia política en los nacientes Estados Unidos. Y Luis XVI decide apoyarlos, les da dinero, les da armas, les da gente, manda a gente a ayudarlos. Y esto evidentemente ayuda muchísimo a los nacientes norteamericanos a hacer una guerra final contra los ingleses. Y ellos se independizan de Inglaterra y ahí aparecen los primeros Estados Unidos de América, de Norteamérica, que ellos le llaman de América, porque para ellos América eran ellos nomás. Pero esto le crea una tremenda pérdida económica a Luis XVI. Aparte de eso, no sabía manejar las finanzas, no sabía manejar nada. Entonces, hay un problema de escasez, en el campo no hay trabajo, la gente se muere de hambre y Luis XVI maneja muy mal las finanzas.
Y María Antonieta hace gastos dispendiosos, así tremendos. Le gustaba hacer fiestas, 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 fiestas. Y a cada una de las fiestas iba cualquier cantidad de gente, la reina pagaba todo. Tenían además cualquier cantidad de sirvientes para cada uno, para el rey y la reina, cada uno de ellos tenía 20, 30 sirvientes, para cada uno de ellos. Y todos los sirvientes del reino, bla, 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 bla. Entonces, gastos tremendos, tremendos. Y como les digo, los ministros de Economía que tuvo Luis XVI le decían, el rey está haciendo muchos gastos, pare un poco, hay que, hay que parar con los gastos y empezar a hacer ahorros. Y cuando el rey le decía a María Antonieta hay que parar con los gastos, María Antonieta dice no. Y ella misma echaba a los ministros de Economía para que no la molestaran en su tren de vida. ¿Sí? Eh, Todo esto va a causar un desastre económico-social en Francia. Finalmente lo van a enjuiciar al rey. Y allí se arma un problema bastante serio, porque algunos quieren ayudar al rey y otros quieren sacarlo. Y en esta lucha finalmente van a ganar los que quieren sacarlo. Votan para que se lo saque al rey y que haya un gobierno provisorio. Todavía no lo quieren matar al rey, pero finalmente lo condenan a muerte porque descubren que el rey, que aparentemente está tratando de negociar con los revolucionarios, al mismo tiempo estaba mandando cartas a otros países permitiéndoles que invadan Francia con tal de que maten a los revolucionarios. Los revolucionarios descubren una de esas cartas y dicen, bueno, rey, te jodiste con nosotros, así que como se arma la revolución ya en serio, deciden guillotinar al rey, a la reina y a los hijos del rey, terminar con esa familia real. Y ahí empieza la llamada Revolución Francesa, con Robespierre como el jefe revolucionario, y eso es un desastre total. Muere mucha gente sin motivo, sin motivo. Eh, Había un tipo que era un sacerdote que después se mete con los revolucionarios y resulta ser más sanguinario que todos, se llamaba Fouché, se escribe Fouché, Fouché. Este Fouché fue un tipo realmente sanguinario. Eh, Hay una ciudad francesa que se llama Lyon. Esta ciudad se puso en contra de la revolución. Entonces lo mandaron a Fouché a pagar ese movimiento contrarrevolucionario. Y fue Fouché, y no solamente le bastó con la guillotina, porque ellos emplearon por primera vez la guillotina para cortarle la cabeza a las personas, sino que Fouché, no contento con esto, él pensaba que la guillotina era muy lenta. Entonces agarraban prisioneras a varias personas acusadas, tal vez eran inocentes, pero se los acusó y los hacía atar con alambres, así un grupo grande. Y con las primeras ametralladoras que se estaban inventando en ese entonces, ponía la ametralladora en un ángulo por arriba y mandaba a ametrallar a todas las personas que no se podían salir porque estaban atadas. Eh, por eso le llamaron a él el carnicero de Lyon. ¿No? Lyon es la ciudad que tiene como anatema, así como cosa prohibida hablar de Fouché, tipo malo. Uh, el malvado Fouché, sin embargo, fue nada menos que el secretario y el jefe de policía de Napoleón. Ustedes saben que todos los países europeos se pusieron en contra de la Revolución Francesa, porque dice, si esta revolución triunfa y se agranda, todos los reyes de Europa corren peligro, porque esa revolución va a estar aquí, 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 en todas partes. Entonces los países europeos tratan de enviar ejércitos para aplastar la revolución francesa. Entonces los franceses tratan de defenderse, pero hay un militar que va ganando las batallas para defender la revolución francesa. Ese tipo se llamaba Napoleón. Napoleón no era francés de origen, era italiano. ¿Sí? Él pertenecía a una islita italiana que en ese momento había sido tomada por Francia.
Entonces, él es políticamente francés, pero originalmente italiano. Eh, una isla esta como Cerdeña, una de estas islas italianas, pero él se va a Francia, se va a París a estudiar la Academia Militar. Él en realidad se llamaba Napoleón Bonaparte, su apellido es italiano. Él lo transforma en Bonaparte, Bonaparte. Y dicen que nunca se le quitó del todo el acento italiano, pero él fue un militar genial, fue muy bueno como militar. Ganó las batallas y él fue defendiendo la Revolución Francesa, de todos los países que querían atacar a Francia para aplastar la revolución. Él logró más bien defender la revolución. Y no solamente eso, sino que con el tiempo él fue escalando hasta hacerse nombrar emperador, porque fue no solamente defendiendo a Francia de otros países, sino atacando a los otros países y haciéndose dueño de casi toda Europa. Fue genial Napoleón. Por supuesto, al final lo vencieron, pero la Revolución Francesa, a partir de ahí, si bien hubo subidas y bajadas, pero la revolución ya se cundió por toda Europa. ¿Y esto qué muestra? Que al final, termina la época de los reyes, van cayendo las monarquías. Las últimas monarquías que van quedando ya en el siglo XX son monarquías formales. Por ejemplo, la reina de Inglaterra sí es la reina de Inglaterra, pero en Inglaterra ya es una democracia, ya no es una monarquía. En España sí está la familia real, pero la familia real ha tenido que pactar con la democracia. El rey de España, Juan Carlos, que lo nombró Franco. Franco hizo una guerra civil, él ganó la guerra civil, era un derechista que hizo la guerra en contra de la gente de izquierda, ganó y estableció una dictadura durante 30 años, 40 años. Al final, Franco, cuando ya sabe que está por morir, le devuelve el gobierno a los reyes que tenían que estar ahí, porque era una monarquía España. Pero en lugar de devolverle al que le tocaba ser rey, él obliga a que sea el hijo del rey, Juan Carlos, el que reciba el reino. Juan Carlos lo recibe el reino, pero inmediatamente transforma a España en una democracia formal. Él devuelve a España la idea de la democracia. Es un rey culto, es un rey nuevo, es un rey moderno que trata de que el reino no acapare o sustituya la democracia. Y desde entonces España es otra vez un país democrático, que nunca lo fue en realidad, es recién con él. Eh, entonces, los reyes, como se suele decir, reinan pero no gobiernan. La reina de Inglaterra, todo el mundo la quiere, sí, hay muchos ingleses que la quieren todavía, quieren la figura real, ¿no es cierto?, de la familia real. Pero esa familia real es una familia estúpida porque no aporta nada a la verdadera política inglesa. El último aporte fue en la época de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill se puso al servicio del rey, pero el rey confiaba en Winston Churchill, confiaba en ese primer ministro para que dirija la política. El rey ya no dirigía totalmente la política a esas alturas de la vida. Siglo XX ya los reyes caen, ya no tienen la fuerza que tuvieron antes. Ya son las democracias europeas las que triunfan. Y esas democracias europeas triunfan gracias a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa implica el mecanismo por el cual en toda Europa aparece la democracia. Aunque queden algunos reyes, digamos, quedan en un sentido formal. Sí, existe el rey acá, la reina allí, pero no gobiernan, no son decisivos, digamos, en la cuestión política. En la cuestión política ya hay democracia en Europa, la gente vota por alguien, ¿sí? Tanto en Alemania como en Francia como en Inglaterra, la gente vota por un primer ministro o por un presidente. Entonces, Europa
ya se ha democratizado. Pero la primera democracia fue en Francia, con todo lo que hubo de terrible en esa Revolución Francesa, donde murió muchísima gente de manera injusta, ¿sí? Esa fue una revolución muy sangrienta. Eh, Pensamos si no se podría haber evitado toda esa sangre. Ahora, ¿qué pasa a partir de acá? Cuando llega Napoleón y después de Napoleón, es decir, pasa esa etapa sangrienta de la revolución, los franceses se preguntan así asustados, ¿por qué pasó esto? ¿Y cómo podríamos hacer para que no vuelva a pasar nunca más? Entonces aparecen análisis sociales. ¿Por qué pasó esto? ¿Y cómo podríamos hacer para que no vuelva a pasar? Entonces aparecen diferentes teorías, ¿sí? Eh, Hay diferentes personas que van proponiendo soluciones. Ya en aquel tiempo soluciones de derecha o de izquierda, más democráticas, menos democráticas, ¿sí? Y aparecen dos tipos que escriben cosas interesantes. Uno que se llamaba Saint-Simon y el otro que era su discípulo y secretario Comte. Comte, Comte, ¿sí? Comte. Y Saint-Simon. Saint-Simon se pueden acordar porque es como el nombre de nuestra universidad, Saint-Simon. Saint-Simon, eh, Fourier también fue un tipo interesante, escribe cuestiones interesantes como para pensar cómo hacer que una sociedad evolucione en democracia, democráticamente. Eh, Comte también pensaba lo mismo, pero de otra manera. Comte es el primer capitalista de la historia, digamos. Él está pensando en las empresas que pueden dar lugar a una suerte de democracia empresarial más productiva, digamos, ¿no es cierto? Es el primer filósofo capitalista, digamos. Eh, pero Comte también crea una cuestión que se llama el positivismo, ¿no? Él crea las ideas positivas. Pero ¿por qué lo recordamos más a Comte? Porque él hace un aporte muy interesante. Eh, Comte, y aquí vamos a terminar esta clase de hoy, Comte hace un aporte interesantísimo que ni él mismo se imaginaba cómo iba a ser esto. Comte quiere hacer una disciplina que se llame física social, porque él creía mucho en la física como ciencia, física social. Pero después descubre que otra persona se le había adelantado y había escrito también un libro que se llamaba Física Social. Entonces le cambia el nombre a su libro y le pone Sociología. El nombre está mal hecho porque logos es una palabra griega y sos es una palabra latina. Según los lingüistas no se puede hacer esta unión. Pero él le puso sociología a su libro y fue famoso ese libro. Y hasta el día de hoy conocemos la sociología como disciplina, como ciencia, como carrera, ¿no es cierto? Ya el nombre sociología se ha hecho famoso. Lo hizo a Comte. Vamos a ver en la próxima clase, a partir de Comte, cómo se empiezan a desarrollar lo que hoy en día llamamos las ciencias sociales y entre ellas la psicología social. Listo, gracias chicos, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, doctor Luis. Hasta luego.